El 20 de agosto de 1989, José Menéndez y su esposa Mariluis, mejor conocida como Kitty, perdieron la vida en su mansión de Beverly Hills. La escena era horrible, pues sus cuerpos quedaron irreconocibles. Sus hijos Lyle y Eric Menéndez fueron declarados culpables. Sus motivos te dejarán impactado en una potente mezcla de drama familiar, conexiones de Hollywood y el testimonio de un integrante del grupo Menudo. José nació en Cuba y huyó a Estados Unidos a los 16 años, poco después de que Fidel Castro tomara el poder. Vivió en el ático de la casa de un primo hasta que obtuvo una beca universitaria para nadar. En la universidad conoció a Mariluis Anderson, una reina de concursos de belleza a la que todos llamaban Kitty y la cual tenía un par de años más que él. Se casaron a principios de la década de 1960 y se mudaron a la ciudad de Nueva York, donde José obtuvo un título en contabilidad y pasó de lavar platos a trabajar como un joven ejecutivo de entretenimiento exitoso. En 1969 nació su primer hijo Lyle y en 1970 nació su segundo hijo llamado Eric. La familia Menéndez se mudó de Princeton, Nueva Jersey a Los Ángeles para que José pudiera aceptar un trabajo en el negocio del cine. La mansión estaba ubicada en una de las cuadras más codiciadas de Beverly Hills y fue ocupada en diferentes momentos por Michael Jackson y Elton John. José pasó los primeros años 80 como jefe de la disquera RCA Records y participó en la firma de bandas como Duran Duran y Menudo. Se sabía que José Menéndez estaba involucrado en negocios turbios e ilegales, era machista, le era infiel a su esposa y tenía malas actitudes con ella. Incluso permitía que sus hijos Eric y Lyle también la trataran mal, argumentando que ellos eran los hombres de la casa. Kitty asistía a los entrenamientos y torneos de sus hijos, acompañaba a su esposo en sus eventos importantes y organizaba los viajes familiares, pero nunca tomó partido en la crianza de sus hijos. Más bien, acataba las órdenes de su marido de una manera sumisa y despreocupada, pues no era feliz. Por ello, se mantenía consumiendo sustancias ilícitas constantemente. Los hermanos Menéndez destacaban en el tenis, ayudados por la obsesión de su padre. No tenían más remedio que tener éxito, pues José era conocido como un padre muy duro. El exentrenador del equipo de natación de los hermanos dijo: "Parecía que José era tan competitivo que estaba haciendo todo lo posible por tratar de hacer que Eric fuera mejor en el tenis, pero era tan autoritario que tuvo el efecto contrario. Eric tenía mucho menos confianza en sí mismo porque todo lo que hacía nunca era lo suficientemente bueno". Eric llevó la rebelión adolescente al extremo y con un grupo de amigos participó en una serie de robos que hacían por diversión. Cuando fueron descubiertos, Eric evitó ir a la cárcel y por orden de la corte asistió a terapia con el doctor Jerome Ociel. Lyle entró a la Universidad de Princeton, pero fue suspendido durante un año por plagio. En ese año, su padre lo obligó a trabajar con él en la empresa cinematográfica Live Entertainment. Los empleados dijeron que Lyle era prepotente, los hacía sentir menos y ni siquiera los miraba a los ojos. Por todo eso, solo trabajó un mes en la empresa. José Menéndez dijo estar decepcionado de sus hijos y por ello les avisó que estaban fuera de su testamento. El día de los traumáticos eventos, los hermanos le dijeron a la policía que habían salido esa noche a ver la película de Batman. Al volver a casa, descubrieron los cuerpos de sus padres y llamaron al 911. José había recibido 5 impactos de bala y su esposa 9. Según las autoridades, sus cuerpos y rostros quedaron irreconocibles. Los oficiales que respondieron a la llamada dijeron en sus entrevistas que encontraron a Eric, de entonces 18 años, llorando en el césped. Al principio se especuló que los responsables habían sido la mafia o algún enemigo de la industria del entretenimiento, aunque una de las primeras inconsistencias en la investigación fue que la casa no había sido forzada por nadie para entrar y no encontraron ni un solo casquillo de bala. Meses después del horrible acontecimiento, ninguno de los hermanos Menéndez actuó como jóvenes que recientemente habían encontrado a sus padres sin vida en una escena espantosa. Su tía, la hermana de José Menéndez, les dijo a sus sobrinos que ella tenía el testamento de su hermano José, donde les dejó la herencia absoluta a ellos dos, no cumpliendo la amenaza de dejarlos fuera. La fortuna se aproximaba a $16 millones entre propiedades, joyas, autos, la empresa y otros bienes. También había un seguro de vida de $5 millones de su padre, aunque tecnicismos les impidieron cobrar ese dinero.
En 6 meses, los hermanos gastaron un estimado de $700,000 de esa fortuna. Lai, que tenía 21 años, compró un Rolex, un Porsche, mucha ropa y un restaurante en Princeton. Eric fue más práctico, optó por una Jeep Wrangler, un entrenador personal de tenis de $50,000 y una inversión de $40,000 en un concierto de rock que nunca sucedió. También se tomaron vacaciones exóticas. A Eric se le veía llorando todo el tiempo, pero Lai tenía un comportamiento más frío. Sumado a esto, no respondía en las llamadas que les hacían las autoridades, mostrando así poco interés porque se resolviera el caso de sus padres. Contrataron un experto en sistemas para borrar toda la información digital de la familia, y Kitty le había confesado anteriormente a su psicólogo que tenía miedo de que sus hijos le hicieran daño, por lo que acostumbraba a dormir con la puerta cerrada. Meses después de los hechos, Eric, traumatizado por lo que vio, comenzó a tratar en sus sesiones de terapia con el psicólogo Jerome Ociel las pesadillas relacionadas con sus padres. Una tarde llegó abrumado y sin pensarlo le confesó al doctor que él y su hermano le habían arrebatado la vida a sus padres y que el motivo había sido sacar a su madre de su miseria. Cuando Lai se enteró de que el doctor sabía todo, ambos hermanos amenazaron al psicólogo para que no contara nada y se deshiciera de las cintas de esa sesión, pues como método de tratamiento solía grabar todas las conversaciones con sus pacientes. Ociel confió en decirle todo esto a Jodalone Smith, con quien mantenía una relación extramatrimonial. El psicólogo y su amante tenían una relación difícil. Ella afirmó que él era controlador y abusivo, y después de haberla atacado, la amante se puso en contacto con la policía de Beverly para revelar que los hermanos Menéndez confesaron el crimen de sus padres y que existían cintas de audio de las confesiones. Lai fue arrestado el 8 de marzo de 1990. A los 3 días, Eric, que estaba de viaje en Israel para un torneo de tenis, voló a Los Ángeles de regreso donde fue detenido. La fiscalía trataba de convencer al jurado de que los hermanos planearon acabar con la vida de sus padres a sangre fría por la herencia millonaria y se pedía la inyección letal para ellos, argumentando que en la escuela Eric se había inscrito a clases de teatro, donde le dejaron como proyecto escribir una obra original. Eric escribió la historia de un joven que recibiría una herencia millonaria cuando sus padres pasaran a mejor vida. El protagonista de la historia planeó un robo a la residencia de sus padres arrebatándoles la vida. Eric le enseñó a su madre el guión, a ella le gustó y decidió ayudar a su hijo con el escrito sin imaginar que así sería su dramático final. La abogada Leslie Abramson fue quien tuvo a su cargo la defensa de los hermanos Menéndez. Leslie también había defendido a clientes como Arnel Salvatierra, quien a sus 17 años desvivió a su padre, el doctor Khalid Power, quien desvivió a su hijo de 11 años y fue declarado inocente, y a Phil Spector, quien desvivió a la actriz Lana Clarkson. Lai y Eric le dieron un giro de 180 grados al rumbo de la historia cuando dijeron que le arrebataron la vida a sus padres en defensa propia, pues su padre no solo había sido controlador con las expectativas que tenía de ellos, sino que también había abusado de ellos de manera íntima durante años. Lyle desde los 6 a los 8 años y Eric desde los 6 a los 18 años de edad. Lyle, quien dio un testimonio gráfico del presunto comportamiento de su padre, también dijo que habían confrontado a José por forzar íntimamente a Eric días antes de que les quitaran la vida, y José les había amenazado con desvivirlo si no guardaban el secreto. La defensa también pintó a Kitty como una mujer que luchaba contra el abuso de sustancias ilícitas, la esposa rota y la madre inútil que estaba devastada por las aventuras de José. Sus primos Andy Cano y Diane Van der Molen declararon que sabían de los abusos desde hace muchos años. Los primeros juicios tardaron 6 meses. En ambos los jurados estaban indecisos. No pudieron ponerse de acuerdo sobre si los hermanos eran culpables o si actuaron en defensa propia. Durante el alegato final del primer juicio, el fiscal David Cohn dijo: Eric quiere que crean que su padre abusaba de él de forma rutinaria, obligándole a realizar actos íntimos contra su voluntad. ¿Espera que crea que nunca se le ocurrió irse? El segundo juicio fue en 1995. El juez dictaminó que no había pruebas suficientes de que José hubiera realizado tales actos con sus hijos, lo que era fundamental para la defensa de que los hermanos habían actuado en defensa propia.
En 1996, el trabajo de la abogada Leslie logró que ambos hermanos se salvaran de la inyección letal y en lugar de eso fueran condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La abogada dijo: he representado a personas acusadas de este tipo de cargos durante 27 años y estos chicos no están a la altura de nadie a quien haya representado. No son asesinos. Son chicos problemáticos en un entorno familiar muy difícil y se quebraron. Los hermanos Menéndez fueron enviados a prisiones separadas hasta el 2018, cuando se les permitió cumplir su sentencia juntos en la misma cárcel. El periodista Robert Rand dijo que los hermanos aconsejan a otros reclusos que han sufrido abusos íntimos y que Eric lidera varios grupos de autoayuda. Lai tiene ahora 56 años y Eric 53. Eric se casó con Tammy Sacomán en 1999, quien escribió un libro sobre su relación en el 2005. Lyle se casó con Anna Erickson, una exmodelo que se divorció de él cuando se enteró que le estaba escribiendo a otras mujeres, y luego se volvió a casar con Rebecca Smith, una periodista convertida en abogada, con quien se casó en 2003. Años después han aparecido nuevas pruebas. El periodista Robert Rand descubrió una carta que Eric escribía a su primo Cano cuando tenía 17 años, en la que describía los actos indebidos que le hizo su padre y el miedo que sentía. Una prima de los hermanos Menéndez le dijo a ABC News que creía que Lyle estaba diciendo la verdad porque le había dicho cosas similares cuando eran niños. La prueba más reciente fue en el año 2023, cuando el cantante Roy Rosello, de la banda Menudo, dijo que en los años 80, cuando José Menéndez era alto ejecutivo de la disquera RCA, tuvo intimidad con él en contra de su voluntad a sus 14 años de edad. Cuando yo entré en la limusina, estaba yo, Edgardo, entré en la limusina y estaba José Menéndez sentado y me miró como un predador. Y Menéndez me sirve una copa de vino, porque Edgardo era en contra de todas esas cosas. Pero ese día no, ese día yo tenía que tomar esa taza de vino completa. Ahí yo comencé a marearme, comencé a ver todo nublado, comencé a ver todo desenfocado. Ahí yo sentí a alguien cargándome. Y esa persona era José Menéndez. Que yo estaba completamente inconsciente, pero yo sentía. Yo sentía el dolor y no me podía mover, no podía reaccionar. ¿Y tú qué piensas? ¿Los hermanos desvivieron a sus padres por la herencia y asesorados por la abogada se hicieron las víctimas para salvarse de sus consecuencias? ¿O los hermanos son víctimas de unos padres que los orillaron a cometer ese acto tan cruel? Me encantaría leer lo que piensas en los comentarios. Gracias por ver el video. No se te olvide suscribirte, darle like y compartir. Nos vemos hasta la próxima.